Preguntas que confrontan, verdades que despiertan, historias que dejan huella. Preguntas que confrontan, verdades que despiertan, historias que dejan huella. Bendiciones, bienvenidos a otro Giant Step, otro episodio que sé que bendecirá tu vida. Estoy súper contento, súper emocionado porque tengo a mi lado un gran hombre de Dios, alguien que se ha vuelto un referente en humildad, y yo le voy a descodificar por qué es un referente en humildad. Es un hombre nacido en la República Dominicana, ciudad de San Pedro, Macorís, casado con la pastora Alessandra Nolasco, tiene 8 años como pastor principal de la iglesia Presencia de Dios en Houston. Estudios cursados académicos, licenciado en teología pastoral, estudio en asociación de capellanía, formación de liderazgo en Redeemer Christian University, procedimientos parlamentarios en la Escuela Teológica MISPA. Y al momento ha podido ensanchar su ministerio, tener un ministerio súper bendecido, y Dios le ha dado la oportunidad de poder abrir varias iglesias. Digo lo de humildad porque la oportunidad que tuve de conocer a este hombre de Dios, este varón de Dios, fue en un momento donde había mucha lluvia. Recuerdo que cuando fui a su iglesia no lo conocía en persona, pero cuando llegué a ese lugar, la persona que me recibió con una sombrilla fue el varón de Dios. Y estoy bien orgulloso de poder tenerlo acá en los estudios de New Step Church, al pastor Noé Nolasco. Noé Nolasco, gracias por estar acá con nosotros. Amén, pastor. Gracias a ustedes por la invitación de poder ser un canal de bendición. Amén, para la audiencia. Amén, los televidentes que van a ver por distintas, amén, plataformas de las redes sociales. Para nosotros es un gozo poder compartir, amén, en este tiempo, en esta comunidad de fe, pastor. Amén, pastor. Vamos rápido a las preguntas. ¿Cómo fue su llamado al pastorado? Es algo muy importante esa pregunta, porque a veces en el ministerio pensamos que una persona viene de una transición ministerial. Hablar de cómo fue mi llamado al pastorado es navegar al tiempo, a lo que es mi tiempo como evangelista y como profeta. ¿Por qué digo que hablar del tiempo pasado? Antes de yo venir a lo que es al mundo, antes de nacer, recuerdo que mi madre está en una campaña de un patriarca de mi país conocido como Carlos Vicente Barranco. Y Carlos Vicente Barranco está en una campaña en un lugar llamado la Escuela de Villa Progreso. Y mi madre está conmigo, gloria al Señor, siendo un niño. Y mi madre me dice que cuando él la vio a ella, él le dijo: lo que tú tienes en tus manos agarrado es un pastor a las naciones. Wow. Estamos hablando con una edad de 7, 8 años. Wow. Y desde ese entonces, en mis casas siempre me decían que yo era el líder de la casa, el líder de mis hermanos. Y cada vez que yo aconsejaba a alguien, siendo un jovencito, un niño, me decían: tú no hablas como un líder comunitario, tú hablas como un pastor. Entonces yo creo que mi llamado fue desde niño, desde antes de nacer, pero estuvo un tiempo de transición. Cuando hablo un tiempo de transición, es que cumplí un tiempo, unos largos años en el ministerio evangelístico, y luego Dios hace la transición al ministerio pastoral. Porque yo siempre digo algo, es que Dios no me hizo profeta, no me hizo evangelista, Dios me hizo pastor. Wow. ¿Por qué digo Dios me hizo pastor? Porque si nos vamos a lo contexto bíblico y nos vamos a la palabra del Señor, si le preguntan a David, cuando Dios te hizo, David, ¿qué hizo? David puede decir, o el que conoció a David puede decir, Dios hizo un pastor de ovejas. No, David era un rey cumpliendo una asignación de pastor de ovejas. Wow. Por eso es que cuando Dios determina a posicionar a David, antes de David ser ungido y antes de David ser estrenado como rey, la Biblia dice que cuando Samuel, amén, se presenta donde el rey Saúl, le dice una palabra: ¿por qué llora tanto a Saúl si ya yo me he provisto un rey? Yes.
antes de Dios darle las directrices, los códigos donde vivía David, ya Dios le había dicho al profeta que él hizo un rey. Wow. Entonces mi llamado, yo puedo decir que viene desde antes de la eternidad. Pero ya afirmado hace 8 años el pastorado, en un tiempo donde yo decía que yo no iba a ser pastor. Wow. No, porque todo el que es pastor se rehusó. Sí. Porque la gente piensa que esto se compró en una tienda. Todo el que esté en el pastorado se ha rehusado. Al contrario, a una generación que hoy en día que quiere ser pastor porque quizá ve que los pastores... No, pero lo mío fue un llamado en un monte. Wow. Más de 15 días en ayuno y oración para que Dios me confirme. Y así comenzó el llamado del pastorado. Bueno, pastor, usted dijo algo súper importante. Habló de David, habló de su labor como pastor, pero en sí era un rey en ese lugar. Sí. Usted siendo un niño, pero siendo marcado por Dios en ese tiempo, ¿no se sentía incómodo en lugares, no se sentía incómodo con amistades, reconociendo que había algo diferente en usted? No simplemente usted, sino las personas que lo rodeaban reconocían que había algo diferente en usted. ¿Cómo se sentía en ese momento? La diferencia entre los jóvenes y los niños que que eran contemporáneos míos en ese entonces, ellos notaban como que yo era muy autoritario. Que era como muy reto. Y ellos me decían, tú eres como muy reto, no voy a jugar contigo, tú quieres hacer la cosa demasiado perfecta. Entonces eso comenzó a escalar, aún dentro de la sociedad, de la niñez, dentro del barrio. Eso comenzó y comencé a tener un liderazgo dentro del barrio, una cosa muy hermosa, y fue marcando. La perfección es parte del pastorado. Claro. Querer perfeccionar las cosas es parte del pastorado. Porque hay algo, es que un líder sin un nivel de perfección es imposible llevar una asignación con excelencia. Van de la mano. Sí. Pastor, le pregunto, ¿qué lo trajo a Houston, Texas en específico? Ahora yo le voy a decir como dice la palabra. Dura pregunta esta. Esto es, ¿qué nos trajo a Houston, Texas? La voluntad de Dios. Amén. En contra de nuestra voluntad. Totalmente. En contra de nuestra voluntad. Wow. Porque cuando Dios no habla de venir a Houston, Texas, fue un tiempo donde yo ministerialmente acababa de llegar a Estados Unidos. Llego en el 2016 a Estados Unidos y estoy en el pico de mi ministerio evangelístico. Donde he tenido la bendición de andar, caminar todos los estados de Estados Unidos, excepto Alaska. Entonces, era una campaña aquí, una campaña aquí, una campaña. Era de avión a avión, de hotel en hotel, una locura. Entonces, en ese pico, en ese momento, Dios me habla y me dice, llegó el tiempo de establecerte. Me reuní con muchos hombres de Dios de la élite, los cuales reservo su nombre, pero Dios me decía, no quiero que pertenezca a un anillo, quiero que pertenezca a un cuerpo. Wow. Sí, porque los anillos se rompen y jalan para su parte. El cuerpo entiende que necesita funcionar con todo el cuerpo. Entonces, cuando Dios no habla de venir acá, hasta que Dios no le habló a la pastora, yo no vine. Porque yo creo mucho que para que un ministerio sea solvente y tenga estabilidad, creo que no es de un solo, es de dos. Totalmente. Pastor. Entonces Dios tuvo que hablar a la pastora también para venir a Houston y fue una cosa muy, muy difícil porque no fue fácil. Pero Dios no habló y Dios no direccionó y cuando llegamos aquí a Houston fue un poco difícil, pero tenemos la confirmación de parte de Dios y aquí estamos. Amén, pastor. Esta pregunta viene por esa respuesta. ¿Cómo fue el inicio de ese ministerio? Yo creo que el tiempo no nos da para expresar y desglosar las palabras correspondientes y pertinentes para nosotros hablar de nuestro inicio. Como le dije, vengo en el pico del ministerio. Vengo, como decimos nosotros los caribeños, arrasando Estados Unidos entero. Y luego que estamos aquí, Dios nos dice, cierren agenda. Una agenda bien hermosa. Cierren agenda y dedíquense a la obra. Ahora cerramos las agendas ministeriales y en la poca finanza que teníamos, hubo que gastarla en biles, en renta y nos vimos sin finanzas, solamente la iglesia, sin membresía, sin nada. Y en ese entonces, ahí pasamos el proceso poco a poco, nos vimos sin finanzas, la iglesia no ha crecido.
Duramos aproximadamente 6 meses, 7 meses, solamente con una cama, sin un comedor, sin unos muebles, sin qué comer. Yo tenía que llenar una botella de agua de la llave sin filtro para yo tomármela y yo buscarle a la pastora una agua buena para que ella se la tome. De ahí comenzó el proceso fuerte, nuestro inicio. De ahí nos quedamos sin finanzas. Tuvimos que trabajar con unas personas que en ese entonces estaban en la iglesia. Comenzamos a trabajar recogiendo basura. Wow. Teníamos que limpiar toda la noche 17 parking de tienda. Desde las 12 de la noche a 6 de la mañana. Con lluvia, con agua, con tantas cosas y precariedades. Le estoy hablando, pastor, recoger basura literalmente. No le estoy diciendo recoger un papel, no, recoger basura. Y recoger las coras, la moneda, para poder completar los biles de mi renta de la casa. Eso vivíamos, la pastora con fiebre, yo enfermo, y nos pagaban $300 quincenal para poder completar los 675 que pagaban de renta. Y así comenzamos el ministerio. Luego de eso dejamos ese trabajo y ahí nos tuvimos que ir a trabajar a una factoría, a cargar caja. Me recuerdo que me llamaban los muchachos, los predicadores, y me decían, no, tú estás como en un silencio y no te ves en las redes. Le dije, no, es que estoy trabajando como cajero en una compañía. Ellos pensaban que yo era cajero, que trabajaba con dinero, era cargando caja. Wow. Y fue muy difícil, mucho llanto, muchas lágrimas. Hubieron momentos que yo le dije a la pastora, yo me voy de aquí. Yo tengo un ministerio muy grande, tengo una trayectoria muy grande, que yo hago pasando trabajo aquí, pero no entendía que para ser formado y Dios entregarnos algo valioso en la mano, teníamos que pasar por el desierto de la formación. Amén. Y ese fue nuestro inicio. Pastor, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo se mantiene la fe en ese momento tan oscuro y tan difícil? Porque todo el mundo ve lo que está pasando en el ministerio donde usted está ejerciendo, pero ese momento donde nadie lo conocía en Houston, porque Perfecto. ya me había dicho que era evangelista, pero en ese momento donde volvía al cero, ¿cómo mantiene la fe dejándolo todo para empezar algo de cero creyendo en una palabra de Dios? Sabe que desde temprana edad en el ministerio tengo una referencia muy importante en mi vida ministerial y es la referencia de Abraham. Wow. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Hay algo muy importante, pastor, y es que en ese capítulo de Génesis capítulo 12, lo que me mantuvo o me ha mantenido de pies en todos estos años es que Dios está hablando una palabra ahí de promesa, pero no una palabra presente, sino una palabra futuro. Y Dios me reveló esto desde el principio de mi ministerio pastoral. Vamos. Dios no le está diciendo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostré, sino le está hablando una palabra con el verbo futuro. Le está diciendo, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Entonces yo aprendí algo, y es que la fe no cuestiona, la fe obedece. Wow, poderoso. Entonces Repita eso, pastor, la fe repita no eso. cuestiona, la fe obedece. Entonces yo conjuzgué unos principios muy importantes, y es que Abraham salió con una palabra de parte de Dios. Entonces Abraham, yo me fui a la Biblia y conjuzgué 2 promesas. Y eso es lo que me mantiene en mi fe. Número 1, tengo una palabra de promesa, pero esa palabra de promesa ni me dio día, ni me dio hora, ni me dio tiempo para que haya un cumplimiento. Yo tengo que caminar conforme a esa promesa. Entonces, eso es lo que mantiene la fe. Siempre yo tengo una palabra que digo, pon tu duda, pasa el hambre para que tu fe se alimente. Wow. Entonces, la fe no cuestiona, la fe no obedece, la fe obedece. Entonces, aquí yo conjuzgo una palabra que dio el salmista cuando dijo, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies es tu palabra. Yo entendí que una palabra de Dios, yo activando mi fe, es la lumbrera que me va a dirigir hacia el destino profético que Dios tiene para mí. Entonces eso es lo que me ha sostenido. Yo entender que mi fe, y yo tengo una creencia muy fuerte de la fe. Yo creo que la fe, y escúcheme los
que van a ver esta entrevista, si me suena un poco como catecúmedo, un poco como, como raro. Yo digo que la fe no crea. Vamos, La fe no crea. No. descodifíquelo, pastor. ¿Por qué digo que la fe no crea? Porque si nos vamos a la Biblia, Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nos vamos a una profundidad, Vamos. es pues la fe, la convicción de lo que se espera. ¿Ven? Entonces, hay algo la convicción. Entonces, yo tengo que estar convencido, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, lo que van a ver esta entrevista, ahora mismo, al tiempo de verla, no la están viendo. Vamos. Pero hay un remanente que la está esperando. Yes. Pero la entrevista existe. Vamos. Entonces yo creo que la fe solamente es el transporte que trae lo que no se ve del cielo a la tierra. Gloria a Entonces yo creo, esa es mi creencia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Por ejemplo, yo le digo a alguien, yo te voy a mandar $100, pero no lo has recibido. Pero porque no lo has recibido no quiere decir que no están, pero existen. Yes. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. No dice de lo que no existe. La convicción de lo que no se ve. Pero no dicen no de lo que. Entonces, yo creo mucho eso, que mi fe es el transporte que va a traer lo que yo espero y va a traer lo que existe a lo que yo no vea, a que yo no lo vea. Wow, y eso me ha mantenido de pie en fe. Poderoso. Sí. Pastor, si pudiera volver a ese comienzo que estábamos hablando, ¿qué decisión tomaría igual o cuál cambiaría? Bueno, al comienzo de mi principio, yo creo, pastor, que yo no en mi vida nunca en cuanto al ministerio, nunca he tenido un arrepentimiento de algo que ha pasado. Wow. ¿Por qué? Porque toda mi historia está ligada a un personaje de la palabra. En todo lo que usted me pregunte, yo igual digo un personaje de la Biblia, porque tengo un personaje. Diga cuál. Entonces, aquí en esa pregunta, yo la asocio al siervo Moisés. Vamos. Porque hay algo muy importante. Y es que Moisés, la Biblia establece que se cría en una conducta egipcia, pero con sangre hebrea. Entonces, cuando los principios, cuando Dios determina llevar a un hombre a un escenario o a un destino profético, ese hombre Dios tiene que llevarlo primero a lo que se llama el entrenamiento ministerial, para que pueda valorar lo que Dios le va a entregar, no, sino lo que Dios le entregó. Vamos. Por eso es que cuando Moisés tiene la trifulca con el egipcio en el patio, se va. Recuerde que Dios hizo algo. Entonces, los procesos para mí, a los procesos, yo le llamo Jetro. Wow. Son mis sacerdotes de Midian, Yes. que son los que me entrenan, los que me instruyen. Fíjese que si nos vamos a los registros bíblicos, el sacerdote que entrenó a Moisés fue Jetro, sacerdote de Midian. Eran hombres saqueadores. Entonces, hay algo que pasó aquí, que Dios se les revela a un sacerdote de Midian, a un madianita, para que entrene a un hebreo. Wow. Entonces, ahora, ¿cómo Dios? Los procesos de mi inicio fueron el encuentro, porque hay algo muy importante. Y es que en el proceso de mi inicio, yo le llamo también la salsa. Es donde Dios me lleva para entrenarme, para capacitarme. Porque sin un proceso, por eso es que hay muchos pastores, muchos líderes que están pastoreando con un simple llamado. Yes. Y con un llamado no se puede ser efectivo. Jamás. No sé, entonces, mi inicio yo no descalifico nada porque fueron los mejores maestros para yo estar donde estoy hoy, ser el pastor victorioso, pastor casi 300 y pico de miembros, Wow. iglesia levantada en 8 años. Y yo me asocio mucho con Moisés porque en mi proceso de mi inicio, cada proceso, cada dificultad, la vara que yo tenía era para yo apoyarme en el proceso. Y para quizá sacar una oveja de un... No, pero hay algo muy importante. Es que Moisés en el capítulo 3 tuvo un llamado, pero todo no se quedó del llamado. El llamado te lleva al encuentro. Yes. Entonces, por eso es que Moisés, Dios le dice después del llamado, porque hay algo muy importante. Y es que en el proceso de inicio
habla el ángel de Jehová. Aleluya. En el proceso es donde usted está siendo procesado. Ahí Dios le habla por sueño, Yes. por revelación, a través de un profeta, a través de un ungido. Ujú. Pero en el encuentro habla el mismo Dios. Yes. Por eso es que Dios en el capítulo 3 le habla el ángel. Entonces Dios dice, este hombre, ¿para dónde este hombre va? No puede ser con un simple llamado. Entonces ahí Dios lo sube allá arriba y dice, ahora, ¿qué tiene en tus manos? Una vara. Wow. Porque con un encuentro, un hombre llevando un ministerio con un encuentro, lo que tiene en la mano lo usa para golpear al que está a su lado. Wow. Pero un encuentro que tiene en la mano es la primera señal que va a levantar el pueblo que Dios le entregó. Aleluya. Entonces yo no descalifico nada. Todo fue bueno porque todo fue la voluntad de Dios. Todo es formación de carácter. Todo es pastor. formación, todo es Amén, formación, pastor. todo es formación. Pastor, sabemos que como pastores, en un inicio, tenemos que ser guiados absolutamente por Dios en todo lo que vamos a hacer. 100%. No podemos brincar etapas, no podemos ir por impulso. ¿Cómo aprendió a entender la voz de Dios para guiarse sin depender solo del impulso? Muy buena, muy buena. Wow. Aprender la dirección divina del cielo para poder ser efectivo Yes. y conocer la voz de Dios y la voluntad de Dios. Ujú. Lo primero que tiene que hacer un hombre es conocerse a sí mismo. Wow. Y hay una generación que antes de conocerse a sí mismo están tratando de conocer a Dios. Yes. Usted no puede querer conocer a Dios sin antes conocerse a usted mismo. Entonces, hay algo muy importante y hablar de este punto, me gustaría como puntualizar algo muy importante. Ujú. Y es sobre Jesús, para luego entrar ya en lleno a la pregunta. Y es que Jesús, en su ministerio, él tuvo que vencer 3 identidades. Vamos. Cuando hablo 3 identidades, Jesús tuvo que vencer 3 veces en 3 ocasiones. La primera que Jesús vence es a Satanás. Yes. Jesús vence a Satanás en Mateo capítulo 4. Cuando dice la Biblia que cuando tuvo hambre, Satanás. Entonces, aquí es que él vence a Satanás. Jesús, pero antes de Jesús vencer a Satanás, Jesús tuvo que vencer su deseo. Vamos. Porque usted nunca puede conocer a Dios fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en el ayuno de 40 días, Jesús fue a rendir su voluntad humana ante el cielo. Wow. Entonces, cuando ya Jesús rindió su voluntad humana, ya entonces ya él estaba preparado para enfrentar a quien iba a enfrentar. No, sino para enfrentar al adversario de la iglesia. Wow. Porque Satanás no era el adversario de Jesús. No. Si Jesús no vino al mundo a vencer a Satanás. No. Entonces, aquí Jesús primero vence a Satanás en Mateo capítulo 4. Entonces, el segundo que Jesús tuvo que vencer fue a Jesús. El segundo que Jesús tuvo que vencer fue a Jesús. Ahora, ¿dónde Jesús vence a Jesús? En Mateo capítulo 26, en Getsemaní. Wow. Poderoso. Aquí Jesús vence a Jesús. Porque aquí la primera batalla que Jesús tuvo fue en Mateo capítulo 4, fue con Satanás. La segunda que tuvo fue con Jesús. Ahora, aquí hay una voluntad entre la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios. Por eso es que la voluntad de Jesús le decía a Jesús, tú no tienes que morir, tú no pecaste. Wow. Y la voluntad de Dios decía, tú tienes que morir. Entonces aquí Jesús vence a Jesús. Cuando él dice que no se haga mi voluntad, Si no. Lumancho, Mukanda, Kima, sino que se haga tu voluntad. Aquí Jesús vence a Jesús. Entonces Jesús, en Mateo capítulo 27, vence a quien vino a vencer. No han enseñado que en Mateo 27 Jesús venció al diablo. Jesús no venció al diablo. Jesús vino a vencer la muerte. Wow. Por eso es que cuando Jesús en Mateo 27 muere, Jesús no fue al trono del diablo. Ujú. Porque el trono de Satanás está en la bruja celeste. Yes. Jesús descendió al corazón de la tierra. Yes. Wow. Porque poderoso. él fue a vencer, él vino a vencer la muerte. Entonces aquí agarra. Entonces, para nosotros aprender a conocer la voz de Dios, tenemos que aprender primeramente a vencer nosotros mismos. A reconocer para qué fuimos hechos y a qué vinimos, para qué vinimos. Entonces, yo aprendí, número 1, yo no aprendí a escuchar la voz de Dios. Yo aprendí a hacer la voluntad de Dios. Wow. Wow. Poderoso.
Porque hay gente que quiere aprender a escuchar la voz de Dios. Es sencillo saber escuchar la voz de Dios, hacer su voluntad. Cuando usted camine en la voluntad de Dios, ya usted aprendió a escuchar la voz de Dios. Entonces viene lo más poderoso, que usted aprende a caminar en la voluntad de Dios. Entonces usted se informa en el temor de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. O sea, cuando usted tiene temor a Dios, ya es como que se sube un switch. Yes. Y ya usted aprende a escuchar la voz de Dios de una forma sobrenatural. Ahora, hay otro punto que también está en lo profético, y es aprender a discernir la voz de Dios, Yes. que son cosas muy diferentes, pastor. Wow, Sí. poderoso. Usted me ha dejado aquí vuelto loco. Algo puntual que dijo es que el enemigo tentó a Jesús, y algo que yo he aprendido con el tiempo es que uno elimina las tentaciones sabiendo que a uno le pertenece. Sí. El enemigo quiso tentar a Jesús, pero Jesús sabía lo que le pertenecía. Sí. Lo tentó con pan, él sabía que era el pan. Lo tentó con las tierras, él sabía que le pertenecía. Sí. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios o quieren reconocer la voz de Dios, pero no saben que le pertenecen a ellos y caen en la trampa del enemigo en ese momento. Wow, lo que usted está diciendo como que me está... Despertando. Es que Satanás nunca te va a ofrecer lo que no te pertenece. Wow, vamos, aleluya. Usted está hablando de eso, a mí se me está activando una revelación. Aleluya. Es que Satanás nunca le va a ofrecer algo a usted. Por ejemplo, él le dijo, si eres hijo de Dios. Ajá. Entonces, wow. Lo primero que le dicen a Jesús en Jordán, que este es mi hijo amado. Yes, el cual tengo complacencia. Entonces, lo primero que va a hacer Satanás es querer poner en duda su identidad. Yes, totalmente. Entonces, lo segundo que le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta. Pan. Entonces, si nos vamos a una revelación más profunda, fuera de lo que son los puntos teológicos, Yes. una revelación de un rema de la palabra. Entonces, Satanás está diciendo a un pan que se convierte en pan. Yes. Él era el pan. Porque él era el pan. Yes. Satanás sabía la autoridad. Y le está diciendo a una roca, donde dice la Biblia que Cristo la roca inconmovible. Yes. Entonces ahora está diciendo, y le dice, y todos los reinos del mundo, porque Satanás siempre va a querer darnos lo que él piensa que nosotros tenemos por ausente, pero que nos pertenece. Wow, poderoso. Porque recuerda que de dónde Cristo se despojó, de su trono. Yes. Entonces Satanás vino con eso, porque seguramente Satanás pensaba que Jesús tenía deseo del trono. Volver a donde pertenecía. ¿Me entiendes? Entonces Satanás nunca le va a ofrecer a un hombre de Dios lo que él no sabe, que él se negó a dejar atrás para hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Poderoso. Amén, amado. Demasiado poderoso. Pastor, ¿qué ha aprendido sobre sí mismo durante los procesos del pastorado? Porque muchas personas empiezan a conocer lo que les deja el proceso, pero nunca hablan qué conocieron de sí mismo en medio del proceso. ¿Qué aprendí? De sí mismo. De mi persona. De tu persona. En medio del proceso. Porque los procesos muchas veces sacan cosas que no creíamos que éramos capaces de hacer. No creíamos que éramos capaces de alcanzar. Mire, lo más importante que yo aprendí de mí mismo en medio del proceso, el proceso más grande que yo he vivido en el pastorado, lo viví con mi esposa, con la pastora. Donde mi esposa me cae enferma con un cáncer. Wow. Donde mi esposa pierde la vista, queda ciega. Donde mi esposa queda inválida. Donde yo tenía que irme solo a la iglesia. Wow, yo tenía que irme, para que ella no me vea llorando, yo tenía que irme al gas a llorar. Y yo aprendí ahí, en ese proceso, que fue el más difícil que yo he vivido en el ministerio en general, la madurez de entender que todo tiene un propósito en la vida del hombre de Dios. Wow, poderoso. Y me llevó a entender que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Eso me enseñó una dependencia de Dios que me llevó y fortaleció mi fe, fortaleció mi carácter, fortaleció Tu pasión. mi pasión. Fue algo que aprendí a conocer a Dios, no desde la unción, Muy diferente. no desde el mover del Espíritu, sino que lo aprendí a conocer
como dijo Job, De oídas. de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo pude ver un día que mi esposa se levantó de esa cama Aleluya. y la vi caminar y la vi entrar al baño solo, yo dije, esto es lo que me enseñó, que yo sin Dios no soy nadie. Aleluya. Que sin Dios no soy nadie y que Él es todo para mí. Porque una cosa es usted decir, yo amo a Dios. Pero otra cosa es conocer el Dios que te pasa por el fuego para que tú lo ames por encima de todo. Aleluya. Sí. La presencia de Dios está en este Sí. estudio. Amén. Posiblemente lo puedan sentir allá donde están. Yo estoy aquí encrispado, siento la presencia de Dios. Dios está haciendo algo poderoso, pastor, Amén. Que Dios la gloria. en esta entrevista, en este podcast. Pastor, sabemos que nosotros tenemos batallas espirituales, pero también cometemos errores. Ya. Muchas veces no sabemos diferenciar lo que es una batalla espiritual a lo que es un error humano. Ujú. ¿Cómo se puede diferenciar entre una batalla espiritual y un error humano cuando algo salió mal? ¿Cómo se puede diferenciar? Bueno, hay dos líneas en cuanto a la pregunta que usted me está haciendo. Ujú. Siempre he tenido en mente dos líneas muy finas. Y es la línea del error humano, Yes. como usted me está preguntando, y en cuanto también a lo profético y a la adivinación. ¿Cómo me doy cuenta cuando es un error humano? Ujú. Sencillo, la consecuencia. Vamos. Hay una consecuencia que se va a manifestar porque es un error humano. Ahora, si es un error sin conciencia, Ujú. ahora si es un error sin conciencia, que uno comete que no hay una ley espiritual Yes. que dicte una represalia de parte de Dios, pero es fácil, pastor. Podemos ver el caso de Moisés. Ujú. Moisés, Dios le dijo, háblale, y él golpeó. Yes. Háblale y él golpeó. Entonces, conocer eso es muy importante, porque si usted no conoce el momento cuando usted comete un error humano en el ministerio, entonces usted se convierte en una persona que se va a atar a un círculo vicioso de errores. Entonces su ministerio se va a estancar. Wow. Lo primero que tiene que aprender un hombre de Dios es saber cuándo el hecho lo que él cometió, lo que él hizo, está fuera de la voluntad de Dios y retroceder. Voy a hablar de David. David cometió, vamos a poner 3 errores. Yes. 3, vamos a ponerle 3. Número 1, cometió el error de censar el pueblo. Ujú. Él era consciente de que no podía censar el pueblo. Yes. Entonces aquí viene Dios y se le revela y le da una enseñanza que el único que podía censar el pueblo era Dios. Segundo, el error de la mujer de Urías. Ajá. Aquí también, vamos a poner el de los panes. Él sabía que no puede comerse los panes. Yes. Pero hay errores que el hombre comete para concretar la palabra, la pregunta, que no son por su deficiencia Ujú. ni por la inmadurez. Me está llegando hasta Vamos. aquí. Sino es porque Dios permite errores en el hombre de Dios para darle una enseñanza. Wow. Porque recuerde que si usted se va a la Biblia, los errores de David, Ujú. el único error de David grande ya en el reinado fue el de Urías. Yes. Los otros errores fue mínimo. Era cuando fue ungido como por la tribu de Judá, cuando fue ungido, pero el error más grande. ¿Por qué David cometió el error con la mujer de Urías? Porque recuerde que David iba en un ascenso de reinado muy fuerte. Ahora, si David no comete, Dios permite, hay errores, pastor. Y creo que voy a sonar con un poco cliché. Entre eso. Hay errores, escuchen lo que están viendo y lo que van a ver esta entrevista. Hay errores que los líderes cometen, que Dios los permite para darle una enseñanza a ellos. Wow. Aparte su dedo acusador y aparte su lengua llena de juicio. Porque hay líderes que Dios lo está encaminando para cosas grandes y están permitiendo que cometan errores cuando son chiquitos para que no lo cometan cuando sean grandes. Wow. Entonces voy con la explicación. Ahora, si Dios no permite que David cometa el error con la mujer de Urías, ¿cómo David va a tener misericordia con alguien que cometió un error del mismo? Poderoso. Entonces, yo creo que los errores son necesarios, pastor. Todo es necesario. Aleluya. Sí. Y algo poderoso que estaba hablando de Moisés. Y es que muchas veces no sabemos diferenciar entre lo que es un error Ujú, y lo que es una batalla espiritual. ujú. Porque como usted dijo,
Él le dijo, háblele. Sí, claro, Y le dio. Claro. Pero el resultado, como quiera, fue el mismo. claro, Salió agua. claro. Porque hay un punto. La batalla espiritual y los errores ministeriales son demasiado parecidos. Yes. Pero hay un punto. Es que los errores espirituales son o ministeriales son cometidos por una falta del hombre doblegarse a la voluntad de Dios. Wow, poderoso. Una falta de doblegarse cuando el hombre quiere hacerlo a la manera de él. Entonces es un error, es uno de los errores más grandes del hombre de Dios. Querer hacer la cosa a su manera y conforme a como, por ejemplo, usted quiere ser victorioso, yo quiero ser victorioso. No hagamos nada fuera de la voluntad de Dios. Yes. Entonces, La ruta perfecta. son cosas que esta generación no ha entendido y aprender a entender que hay dos naturalezas en un hombre. Wow. Está la naturaleza espiritual Yes. y está la naturaleza carnal. Totalmente. Recuerde que yo siempre digo algo, que el arma se alimenta de dos fuentes, Ujú. del espíritu o de la carne. Yes. Entonces, son cosas que hay que aprender a entender cuando yo fallo en la asignación, cuando yo cometo un error y saber identificar cuando Dios me manda a hacer algo o cuando Dios no me manda a hacer algo. Porque cuando Dios no me manda a hacer algo, entonces yo lo hago fuera de la voluntad de Él y sin el respaldo de Él. Wow. Sí. Poderoso. Pastor, usted sabe que a todos los pastores llegan a este momento, no sé si a todos, yo lo hablo por mí y por pastores allegados, llega la fatiga espiritual. Llega la fatiga espiritual. ¿Qué señales le avisan que están entrando en una fatiga espiritual a esos ministros que están empezando y que posiblemente no tengan la experiencia que usted ha tenido por estos 8 años en el pastorado? Mire, la fatiga espiritual, el cansancio ministerial, siempre uno de los factores principales, a veces no viene por el cansancio físico de quizá la labor diaria. La fatiga espiritual más grande que viene a un pastor, duro lo que voy a decir, Vamos. pero es fuerte, es por causa de cierta membresía. Wow. Wow, vamos. ¿Por qué digo esto? Si usted se va a los profetas y a los hombres de Dios que trataron de renunciar por una fatiga ministerial, no fue porque ellos no tenían fuerza física, sino por ver un descenso de obediencia del pueblo que Dios le entregó. Cuando usted ve una persona que usted predica el domingo, le enseña, lo capacita, lo llama y el domingo la persona no llega al culto y usted va a tener que llamarlo otra vez porque no viniste, porque Mufanso, Wow. hay algo, yo siempre digo algo, Vamos. que cuando el lobo que cuenta la historia, el pastor siempre es malo. Repítalo. Cuando el lobo que cuenta la historia, el pastor siempre es malo. Wow. Entonces, si usted se va a los puntos bíblicos, podemos ver un profeta que se fue debajo de un enebro, no porque una mujer lo acusó, ni porque una mujer lo estaba persiguiendo, sino porque él veía que un pueblo no quería volverse a Dios. Wow. Podemos ver otro profeta llamado Jeremías, que está en el cepo, que está en el pozo, que dice, no voy a hablar mal de Dios por un pueblo. Entonces, tenemos que saber identificar qué está provocando la fatiga en nuestro ministerio. Identificarlo. Porque hay personas que no son personas, ellos son la fatiga caminando en el ministerio. La fatiga en sí. Ellos son la fatiga en sí. Entonces, ¿qué puede traer fatiga a un pastorado? Es que voy a caer en el pueblo. Cuando el pastor tiene tanto proyecto, tiene tanta idea que Dios le da y no ve el apoyo en sí de un pueblo que él necesita que traigan apoyo. Entonces, el pastor tiene que aprender a decontaminarse de ese pueblo y entender que con ese pueblo y sin ese pueblo, lo que Dios dijo se va a hacer. Amén. Entonces, los pastores, ¿qué nos lleva a esa fatiga? Que nosotros formamos cierta membresía con una ñoñería y que lo queremos cargar. Yes. El pastor no puede cargar miembros, tiene que pastorearlo. Aleluya. Entonces, la fatiga en el pastorado puede venir por eso. Por eso es que usted siempre ve que la batalla por donde va a atacar el pastorado es la finanza. Yes. Y qué fatiga también cuando usted tiene un mensaje de parte de Dios.
y usted siente como que va a golpear a alguien, es una guerra. Pero es muy difícil, la fatiga ministerial siempre va a llegar, el desánimo siempre va a llegar, el yo no aguanto más siempre va a llegar. Pues yo siempre digo algo, que el hombre de Dios que no quiere tener batalla, que no quiere tener fatiga, entonces que ponga un restaurante, Totalmente. que pues se ponga a vender mofongo, arroz con guandules, que se ponga a vender sancocho, locrio. Pero el hombre de Dios se casa con dos. Se casa con el proceso y se casa con la unción. Wow. Eso está, viene, el paquete en el ministerio está ahí. Todo es un solo paquete. Ahí viene la desilusión, la traición, la mentira, el falso testimonio, el engaño, la gloria, el poder, los dones. Todo está ahí. Ahora, usted tiene que entender, para no fatigarse, que todo eso viene en el paquete que el cielo le entregó. Wow, Y usted va a tener entonces, por eso es que Pablo dice una palabra muy fuerte: de ahora en adelante nadie me cause molestia. Porque él sabía que en el paquete, en su regalo, todo estaba junto. Wow, qué Sí. poderoso, pastor. Yo entiendo también que muchas veces es porque nosotros empezamos a pastorear con nuestro amor y no pastoreamos con el amor de Dios. Nuestro amor muchas veces hace que nosotros pongamos en plataforma a gente para no herirlos nunca. Sí, 100%. Pero eso es parte de la inmadurez. Yes. Eso es ya en el camino uno va aprendiendo. Porque es que también es la necesidad del ministerio. Ujú. Que usted pone gente que usted sabe que no pueden estar, pero lo tiene que poner porque necesita un apoyo. Wow. Pero en el camino uno va aprendiendo. Wow, Sí. gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, sabemos que en el ministerio hay rechazo, hay oposición, pero cuando viene el rechazo y la oposición, cuando creces, cuando estás creciendo, eso es poderoso. Por ejemplo, a Jesús lo rechazaron siempre porque siempre seguía creciendo. Dice la Sí. palabra que él crecía en estatura y crecía también en sabiduría. ¿Cómo se trabaja bajo el rechazo de quienes no te apoyan o no están de acuerdo con tu llamado? Eso es algo, como le digo, una de las cosas que tenemos que tener como pastores es aprender a madurar temprano en el llamado. Aprender a tener discernimiento. Totalmente. Aprender a saber conocer las intenciones de dicha persona que está a nuestro lado. Saber con qué intención la persona se está refiriendo a nosotros, aunque sea con una palabra de adulación. Yes. Saber. Entonces, en el ministerio pastoral, es muy difícil que no haya es que no se puede. No, es que no. Es una pregunta que yo creo que es que no hay forma de La cómo respuesta es nos hemos rechazado. Hay forma de cómo no seamos calumniados. Ahora, sí hay algo muy importante. Diga, pastor. Yo soy quien le doy el valor. Yes. Esa es la respuesta. Conforme al valor que yo le dé, me va a afectar. Ahora, hay algo que yo siempre digo, y perdónenme los que van a ver, sé que los hijos de la casa cuando lo suban lo van a ver este asunto. Si hay algo que el pastor tiene que saber, es muy importante, es que el pastorado tiene poco amigo en la iglesia. Yes. O ninguno. No hay. No, es que hay algo que pueden haber, pero yo siempre digo algo que el pastor tiene que aprender a marcar una línea, Yes. porque siempre, es como dije ahorita, cuando el lobo que cuenta la historia, el pastor siempre va malo. Total. Siéntese con alguien que venga de otra iglesia. Siéntese. O el día que usted reciba a alguien y no le va a decir por qué se fue. Me fui porque la pastora me hizo. Porque el pastor siempre es el pastor. Hubo un daño. Entonces, y siempre digo algo, para que el golpe no me dé tan duro, estemos de distancia. Yes. Porque una pedrada de cerca duele, pero de lejos te mira a ver. Wow. Porque entonces son cosas que son importantes. Pastor, ha tenido que enfrentarse a la crítica que viene con apariencia espiritual. Si ha podido enfrentar esa crítica que viene con apariencia espiritual, porque muchas veces la crítica que viene directa, que no es espiritual, usted la discierne rápido. Pero cuando viene esa crítica con esa apariencia espiritual, como que Dios me está diciendo esto, Sí. ¿cómo usted discierne eso de una persona que tiene una apariencia de alguien espiritual? Espiritual. Mire, recuerde que hoy en día, con todo lo que estamos luchando, son con espíritu
que han sido transferidos desde los tiempos antiguos. Ujú. Por ejemplo, si nos vamos hoy en día, Jezabel es un espíritu. Yes. Absalón un espíritu. Yes. Pero solamente reprendemos el espíritu de Absalón, el espíritu jezabélico, el espíritu de Coré, pero hay un espíritu más fuerte que ese, que es el espíritu de los fariseos, Wow. Wow. que es el espíritu de los saduceos, de tenemos los escribas de la ley. Lo tenemos cerca. Entonces, eso es saber identificar un fariseo vestido de religión. Entonces, cuando usted aprende a conocer, porque hay algo muy importante, nosotros creemos que los fariseos están en las barras, Ujú. están en los clubes. Los fariseos están junto con nosotros, Yes, cerca. porque los fariseos son parte de nuestro ministerio. Yes. Entonces, yo tengo que saber identificar esa persona y no solamente identificar, sino identificar su lenguaje, sus acciones, todo. Entonces, ya ahí yo voy a tener la facultad de yo poder saber discernir Ujú. con qué Intención. intención viene dicha persona. Entonces, vuelvo y repito que cuando usted tiene discernimiento, ya usted no lo toma por sorpresa nada. Entonces, eso es lo que yo he aprendido en el ministerio pastoral, a saber discernir Wow. los niveles, amén, de hipocresía de los fariseos. Porque hay algo muy importante y quiero hacer énfasis aquí. No, los fariseos que están dentro del ministerio, Ujú. ellos son los que más conocen nuestro llamado, Yes. pero son los que menos lo aprueban. Wow. Ellos lo saben. Los que están dentro del ministerio saben que Dios está con nosotros. Porque, por ejemplo, vamos a contextualizar una palabra. Ajá. Dice la Biblia que de repente se levantó, ayúdeme, Nicodemo. Ajá. Y Nicodemo se levantó. Y dice que Nicodemo fue de noche. Él no fue de día. Ujú. Y cuando fue de noche, tocó la puerta. Le dijo, maestro, ven acá. Mira, Jesús le dijo, es necesario que el hombre nazca del vientre de agua y espíritu. Ajá. Pero hay una palabra que Nicodemo dijo, que habló en plural. Él dijo, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Él no dijo, yo sé. Nosotros. Él dijo, cuando nosotros los rabinos, los exégetas, los eruditos, los escribas, los fariseos, los escribianos, nos sentamos a hablar de tu ministerio, Tuvimos que reconocer. que tú eres de Dios. Wow. Pero hay un espíritu que es más fuerte que nosotros, Wow. que ese que tenemos que aprender a conocer, pastor. Ese Aleluya, espíritu. Qué Sí. poderoso, pastor. Pastor, hay una pregunta puntual, porque sabemos que el pastorado tiene muchísimos retos que conocemos y otros que desconocemos, porque siempre Ya. hasta el final Ya. vamos a tener retos. Pero en su vida ministerial en el pastorado, ¿qué reto le ha ofrecido tener cobertura a hacer cobertura? No sé si la balanza se ha inclinado un poco más para arriba, porque cuando tenemos cobertura tenemos a alguien que nos escucha, tenemos a alguien que nos guíe, pero no es lo mismo cuando tenemos que ser cobertura de alguien. Sí. Bueno, para comenzar, es algo que trae problemas. Porque todo depende de la cobertura que usted. Lo primero es saber que la cobertura que usted tiene. Yes. Porque hay que ver el nivel de celo Ujú. que pueda tener la cobertura que usted tiene. Yes. Por eso es que usted, como hombre de Dios, y nosotros como hombre de Dios, tenemos que tener una certeza, una seguridad bien clara de saber a quién le vamos a tomar cobertura. Vamos. Porque lo primero que yo tengo que saber, por ejemplo, yo tengo pastores que le está dando cobertura, Ujú. pero ya decidimos en estos tiempos ya nosotros abrir nuestra propia obra. Yes. Bueno, ya nosotros acabamos de inaugurar la primera. Hija de casa. Wow. Hija de casa de nosotros. Con la esencia. Sí, con la esencia. Porque una palabra que Dios me dijo, no pierdas tu tiempo con Ismael, Vamos. donde hay Isaac que hay que atender. Yes. Entonces, y no generalizo la palabra. Ujú. Entonces, cuando usted sabe su llamado, Ujú. usted lo primero que tiene que hacer es aprender a comunicarse con su cobertura Yes. y a tener una comunicación con su cobertura
y comenzarle a darle el plan de trabajo a su cobertura que Dios le está dando. Yes. Porque entonces así no va a haber un choque de manto. Yes. Porque es el problema que pasó con Pedro y con Pablo. Ajá. Que tienen un choque de manto porque los dos dan cobertura. Pensamiento, Línea de pensamiento diferente, ¿me Yes. entiendes? Entendiendo que hay un tipo que viene y podemos ponerlo en la gracia, pero viene otro tipo con una línea de la ley, Yes. un tal Pedro, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, cuando usted es saber, él saber con quién hace alianza Wow. en la cobertura, pero a mí no me, hasta ahora mismo, no sé mañana, no me ha traído problema porque yo siempre con la cobertura que tengo, yo siempre le identifiqué mi llamado. Yes. Por eso yo siempre identifiqué aún la iglesia donde soy pastor aquí. Aquí somos pastores en Texas. Nosotros la tenemos como sede central. Porque yo siempre vi mi potencial. Y no siempre es solo el mío, sino que hay algo que voy a decir aquí que suena como un poco raro. Usted me pregunta a mí, ¿quién me formó en el pastorado? Mi esposa. Wow. Quien me formó como pastor fue mi pastora. Porque mi pastora fue mi líder de joven por más de 5 años. Wow. La pastora fue pastora en Puerto Rico también. Wow. Entonces ella fue que me formó como pastor. Mi formación como pastor se lo debo a ella, Dios la gloria. Entonces algo que yo he aprendido siempre a respetar los mantos, pero también que se respete mi manto. Yes, totalmente. Porque yo tengo una cobertura no puedo tratar como un muchacho. No. Ni yo tampoco puedo tratar a otro pastor como un muchacho. No. Entonces son cosas que me ha tenido de pie, saberle identificar a mi cobertura quién yo soy y que yo soy también una cobertura. Wow, poderoso. Pastor, ya estamos terminando, pero queremos saber qué tipo de vivencia ha tenido con el Espíritu Santo. Ay, pastor. La manera clara que él ha hablado, visiones, ¿qué experiencia ha tenido con el Espíritu Santo? Yo creo que nosotros para eso vamos a tener que hacer un podcast sí, creo que vamos a tener que hacerlo por lo menos como de 3 horas. Sabe que yo siempre he sido un apasionado por la presencia de Dios. Wow. Y la experiencia más grande que yo he tenido con el Espíritu Santo, la más grande, fue en Michigan. Estaba en una campaña donde un pastor, que el pastor Juan Carlos Harrigan nos recomendó, y nos terminamos una campaña donde Harrigan, y de ahí fuimos para Michigan. Y allá está la pastora, está planchando en el hotel, y de repente el Espíritu Santo me habla literalmente y me dice, tú y yo somos amigos. Wow. Y yo le dije a mi amor, me dijo el Espíritu Santo que somos amigos. Y me dijo, ¿quieres ver que somos amigos? Y había una gaveta de donde ponen ropa. Ajá. Y de repente el Espíritu Santo me dice, mira la gaveta está a una distancia como de acá donde está el vaso. Y el Espíritu Santo me dice, abre la gaveta y se va a abrir. Yo estoy sentado en una silla aquí. Wow. Y la gaveta está allá y yo abro la gaveta y la gaveta abre. Pero ahí mismo vino entonces la duda. Y la duda me dice, no, fue que la pastora pisó una madera, se inclinó el beauty y se abrió. Y me dijo, no, yo estoy contigo, vuelve y ábrela. Y yo la abrí. Wow. Y entonces, y le dije, Señor, tiene que algo más evidente. Entonces me dice, mira la botella de agua que está allá. Apriétala aquí y la botella se va a apretar allá. Yo estoy aquí, la botella está en la mesa, yo apreté la botella y la botella se fue. Mi mano llegó allá. Entonces cuando la pastora vio eso, la pastora se me puso roja. Por poco se me muere. Wow. Porque es algo sobrenatural. Es una de las experiencias más grandes que hemos tenido. Y otra de las segunda fue en un avión que venimos de Orlando. Venimos de Orlando y unas vacaciones. Y Dios me dice, el Espíritu Santo me dice, bájate del avión. Bájate del avión. Porque si no te bajas, va a haber un accidente en este avión. Ya el avión estaba por salir del aeropuerto de Orlando. Y yo ahí me sacudo, hablo de lengua, rirán, y abrían la puerta de embarque, me apié del avión. Salimos y alquilamos un carro, 17 horas de Orlando acá. Gasté mi finanza que estaba $1,000 y pico de dólares. Y cuando llego aquí a Houston, el Espíritu Santo me dice, tu obediencia te hizo más amigo mío que antes. Wow. Cuando vamos al aeropuerto a buscar la maleta que se quedó en Orlando, le pregunta a un señor que está ahí, le dije, ¿usted viene en tal vuelo de Orlando? ¿Por qué está buscando su maleta? Me dice, sí, porque el vuelo se atrasó, cayó un rayo, dañó el avión y amanecimos en el aeropuerto.
Wow, qué poderoso. Son de las experiencias más grandes que he tenido. Y otra de las experiencias más grandes que estuvo fue una vez donde un espíritu literalmente me dio un golpe con un puñal. Literalmente el puñal me traspasó la piel, el cuerpo y me rompió la piel. ¿Dónde fue eso? ¿República Eso fue Dominicana en Dominicana. Dominicana. Sí, porque en Dominicana yo tenía una casa Ujú. que era, yo me mudé por el monte. Wow. Mi vida era el monte, mi vida era el monte. Yo vivía en el monte de una manera que el monte se convirtió en mi casa y yo vivía y yo hacía todo, yo me bañaba, yo salía solamente de ir a comer. Ese era mi lugar favorito. Aquí yo tengo, ese era mi lugar, ese era mi lugar. Wow, qué poderoso. Ese era mi lugar, ahí yo tuve experiencia, ahí yo duré años. Esa casa se llamaba el Gólgota, Qué poderoso. donde mueren las emociones. Y hablar de experiencia, pastor, fueron experiencias que fueron dos de las más fuertes. Básicamente su mano se estiró Sí. literalmente y pudo tocar el artículo. Sí. Qué poderoso, qué Y poderoso. también aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, una de las experiencias más fuertes fue un hijo de la casa. Un día yo llego y el Espíritu Santo me dice, le estoy hablando de experiencias que marcaron mi vida. Yes. Solo que usted está en el altar. Y están marcando la mía. Usted está en el altar y usted sentir una persona que se para al lado suyo. Yes. Y usted ve, no una silueta. Usted ve ese personaje prendido en fuego. Y ese personaje decirle a usted, ese personaje decirle a usted, llama a fulano. Y dile a él, cuando venga, que nunca le levante la mano a su esposa. Wow. Que el día que le levante la mano a su esposa o que le dé un golpe, Dios le va a mochar la mano. Y yo estoy ahí en el altar y yo llamo al siervo y le digo, mire, venga a la iglesia porque tengo que hablar con usted y traiga a su esposa. Y ellos ese mismo día tuvieron una discusión. Y no sé si fue que al siervo se le manifestó el espíritu de Mike Tyson o de Tito Trinidad. Y como Ese que fuerte, ese tiró fuerte. un gancho. Y de repente, gloria al Señor, de repente él llegó a la iglesia, le doy la palabra. Cuando doy la palabra, le dije para terminar, el día que le hagas así a tu esposa, así, Dios te va a cortar ese dedo. Wow. El hombre se le olvidó. A los 2 días le dijo a la mujer, tú no sirves. Se fue a trabajar. Cuando se fue a trabajar, eso fue el martes. El jueves se fue a trabajar. Le dijo a la mujer muchísimas cosas. Se fue a trabajar. Está trabajando. Tenía a una pipa de tubo. La tenía agarrada. Sacó ese dedo. Sacó ese y dejó ese. Y me llegó a la iglesia el jueves con el dedo mucho. Wow. Qué poderoso, pastor. Sí. Para ya cerrar, ¿qué palabra profética le daría a nuestra audiencia? ¿Qué le diría al pueblo que nos escucha que pueda sentir en el espíritu? Lo primero es, sé que los hijos de la casa de este ministerio lo van a ver. La primera palabra profética que le voy a dar a los hijos de las casas, gloria al Señor, y es que valoren sus pastores, que lo honren, que apoyen la visión de las casas, que entiendan que son parte de la navegación de este ministerio. Y global a los que van a ver, no hay mejor palabra profética que decirle que caminen en el temor de Dios, que caminen en obediencia, que entiendan que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Yes. Dios no deja nada a media. Dios todo lo que hace lo hace bien. Y entendemos que Dios hará cosas maravillosas. Y una de las cosas que quiero decir, esto sí lo voy a decir de parte de Dios. Amén. Sí lo voy a decir de parte de Dios. Y viva Jehová en cuya presencia estoy. Dios me habló. Y hay personas que van a ver este podcast, esta transmisión de la isla de Puerto Rico. Que lo van a ver. Hay personas que lo van a ver. Que ya Dios le dio la orden de apoyar este ministerio y no lo han hecho. Gloria a Dios. De apoyar este ministerio y no lo han hecho. Es tiempo que obedezcan la voz del Señor. Porque no es solamente yo estoy contigo, sino es apoyarlo. Y esta es mi palabra profética, pastor. Amén.
Gracias, pastor. Gracias Amén. por su tiempo. Gracias a la pastora Nolasco también por su tiempo. Estamos bendecidos de todo lo que hemos aprendido de usted, de su trayectoria, de su pasión, de las experiencias con el Espíritu Santo. Sabemos que esto va a catapultar a muchas Amén. personas cuando le escuchen. Así que esto fue un episodio más de Giant Step. Espero que haya ayudado a sus dudas, sus preguntas y que su fe se fortalezca en Dios. Siga adelante, siga creyendo que el que lo llamó lo va a empujar hacia lo que Él dijo. Suscríbase, dele a la campanita y comparta esto, que sabemos que aquí hay palabra de Dios que puede bendecir a muchos. Bendiciones.